Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco es presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, 17 de julio, vamos a tener programa partido. La primera parte de la programación vamos a compartir con la senadora nacional, la doctora Esperanza Martínez. Ella es precandidata a presidente de la República. Y en la segunda parte vamos a estar también con el licenciado Hugo Portillo, también precandidato a presidente de la República. Cuando me dice Pamela, le saludamos a la doctora, ya está. Doctora Esperanza Martínez, ¿cómo estás, doctora? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Federico. Muchas gracias por la invitación. Disculpa que no haya podido estar de manera presencial, pero no quería dejar de cumplir con la invitación que me ofreciste. Y bueno, un saludo también para la audiencia. Al contrario, nosotros somos los agradecidos, doctora. Sabemos que está con múltiples actividades en tu condición de precandidata, así que comprendemos perfectamente esta situación. Ya entrando en un tema directamente, doctora Esperanza Martínez, ya 2 periodos como parlamentaria, uno como ministra de Salud, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Quisiéramos inicialmente conocer tus reflexiones respecto a la concertación. ¿Cómo estás viendo la concertación? Y la siguiente pregunta va a estar relacionada luego de la respuesta, doctora, por favor. Bueno, creo que la concertación, Federico, es un esfuerzo genuino de muchos sectores de la oposición, yo diría de la gran mayoría de la oposición, más allá de diferencias, más allá de conflictos que hemos tenido en otro momento de nuestro trabajo político, con muchos de los que hoy integramos, a pesar de que hay diferencias, a pesar de las dificultades para lograr esta articulación de, creo que somos cerca de 40 partidos y movimientos políticos, se está logrando hacer una gran alianza política con un objetivo claro de hacer posible que en el 2023 tengamos un gobierno de cambio, un gobierno que sea democrático, que sea plural, que tenga una hoja de ruta muy clara, que podamos gobernar, que fue una de las dificultades que tuvimos en la alianza anterior, y sobre todo que después demos resultados para la población. La gente quiere que se resuelvan los problemas de todos los días en su casa, desde los problemas económicos, la salud, la educación, el empleo, la seguridad. La gente quiere vivir mejor y eso implica políticas públicas, implica una visión de profundos cambios en varios aspectos de nuestra sociedad, y creo que esa respuesta colectiva se llama hoy concertación. Creo que vamos a llegar con una gran expectativa y participación ciudadana, y como decía al inicio, queremos ser la oferta del cambio y de la nueva perspectiva hacia un Paraguay nuevo, hacia un Paraguay de derechos, que sea capaz de responder las necesidades de la gente.
Doctora Esperanza Martínez, la concertación Frente Guazú, que entre paréntesis es una experiencia que ya tenemos en el país de concertación, porque es una concertación de partidos políticos, tiene en esta o para estas elecciones del 2023 el agregado de otros grupos, de ahí que el nombre sea hoy Frente Guazú, Ñemonguetá. ¿Podés explicarle a la audiencia cómo está fortalecido el Frente Guazú para afrontar estas elecciones 2023? Bueno, partimos de la experiencia de las municipales, Federico, que sabrás que muchos de los partidos que integramos el Frente Guazú nos fuimos en algunos distritos como partidos o como Frente Guazú o con otras alianzas más amplias, y a veces en algunos distritos hasta nuestros propios compañeros de partidos fraternos estaban en listas diferentes. Eso no fue un resultado feliz y hoy entendemos de que esta articulación y esta alianza es el camino del fortalecimiento de este sector democrático y plural que queremos construir. Y dentro del sector progresista, como le llamamos nosotros, progresista, de izquierda, empezamos también a articular con otras fuerzas políticas. La concertación Frente Guazú somos 9 partidos y movimientos. Hoy abrimos a un espacio más amplio que se llama Ñemonguetá, donde hay otros 4 o 5, creo que ya se han concretado con el tema de los partidos indígenas, del sector indígena, el Partido Verde, que han sido las últimas incorporaciones al Ñemonguetá, y bueno, y sobre todo la presencia de Paraguay Guajuná, que sabes perfectamente que es un partido que tiene más de 30 años de una militancia social, campesina, organizada, de lucha, pero que ha tenido una posición abstencionista para las elecciones. Ellos se han incorporado ya hace más de 10 meses trabajando con nosotros, y todo ese espectro de partidos y movimientos que hoy se llama Frente Guazú Ñemonguetá, lo que pretende es traer también su agenda política, colaborar al espacio más amplio de la concertación en todo lo que sea la chapa presidencial, y vamos a tener listas plurinominales para senadores, para diputados, en algunos casos juntas departamentales y en algunos casos aliados también con la lista de gobernadores, etc. La idea es de que tengamos una fuerte representación en el Parlamento, justamente para dar gobernabilidad a la chapa presidencial. Doctora Esperanza Martínez, la gente tiene mucha reminiscencia, tiene mucha memoria de tu gestión, sobre todo como ministra de Salud, aunque últimamente también en el Congreso, Comisión de Presupuesto. Dejando de lado por el momento, porque después del corte vamos a insistir en el tema de salud, ¿cuáles serían los rubros más importantes dentro de tu programa de gobierno si fueras electa presidenta de la República en los primeros 100 días? ¿Cuáles serían los 5 ítems más importantes en el cual te gustaría insistir? Bueno, aparte de salud y educación, que casi van Salud te vamos a tocar después porque esa es tu especialidad. Por eso, sí, aparte de esos 2 temas que son parte importante del sector social, uno de los temas importantes, Federico, indudablemente está ligado con el tema del empleo, del acceso del empleo, la situación de las tierras, la situación de la vivienda, la situación de la canasta básica. En este momento, según las encuestas del Instituto Nacional de Encuestas, prácticamente 1 de cada 4 paraguayos dejó de comer una comida o dejó de comer un día durante la pandemia, lo cual significa que con esta sumatoria que significó pandemia, crisis climática con el tema de la sequía, todo lo que es hoy con el aumento de la inflación, el tema del combustible, la situación de desabastecimiento, el tema de la agricultura familiar campesina en nuestro país como productora de alimentos para la comida diaria de los paraguayos y paraguayas, la lucha contra la corrupción, todo lo que hace al contrabando, el narcotráfico. Allí está la plata que no tenemos para las políticas públicas y para cambiar un modelo económico que no
gustaría que sea un modelo económico que genere empleo. No vamos a salir de la pobreza sin generar empleo. Todas las políticas de contención, el tecoponal, la tercera edad, son políticas urgentes, pero lo que necesitamos es salir de este modelo extractivista y darle valor agregado a nuestra producción y producir, digamos, una reconversión progresiva en términos de darle valor a nuestras materias primas, sobre todo agrícolas, y de esa manera generar empleo. Y un elemento final, Federico, es el tema de la descentralización. Vos sabés que nosotros conocemos muy bien la necesidad de que Paraguay sea mirado como un país al cual hay que llegar a los 7 millones de paraguayos. Y en ese sentido hay una propuesta de nuestra parte de hacer 6 macroregiones del Paraguay y que esas macroregiones que tienen que ver con territorio y población nos permitan planificar, por ejemplo, la situación de salud, de caminos, de modelo productivo, etcétera, en estas regiones de manera desconcentrada, con una planificación articulada con gobiernos locales y departamentales, y pensar en un proyecto a 20 años, a 15 años, que nos permita, digamos, invertir progresivamente sobre estos territorios. Y siempre doy 2 ejemplos, Federico, y vos que conoces mucho el tema de salud, por dar un ejemplo. En el Chaco paraguayo, en el Alto Chaco, Boquerón y Alto Paraguay, dos regiones con casi un cuarto del territorio del Paraguay, solo tiene 89.000 personas. Y en contrapartida, si miramos Asunción, Central, Paraguay y Cordillera, tenemos 3.200.000 personas. Entonces, el modelo de salud, el modelo de educación para un territorio con 3 millones de personas y para otro territorio con 89.000 personas tiene que ser diferente. En uno necesitamos transporte, tal vez un helipuerto que tenga un helicóptero para traer a la gente de urgencias desde el lejano Chaco a una central más moderna de hospitales, y en el otro necesitamos desconcentrar hacia los barrios, hacia los asentamientos, los sistemas de salud. Entonces, la idea es una gran reingeniería del Estado, del gobierno y de las políticas, sobre todo en los ejes sociales, que son muy importantes, y en el eje económico. Por supuesto, nosotros apostamos a que tenga que haber también una reforma tributaria. No vamos a poder sostener este nivel de deudas. Bueno, hay una agenda muy clara de transformaciones que evidentemente no las vamos a poder hacer en un solo periodo, pero sí ponernos de acuerdo sobre estos ejes de transformaciones y avanzar hacia adelante, más allá de los gobiernos, que haya una hoja de ruta de desarrollo de país y que cada gobierno vaya dando su impronta, pero que avancemos a resolver los problemas más acuciantes de la gente que hoy está reclamando este cambio. Doctora Esperanza Martínez, tenemos que ir a un corte, pero tenemos 2-3 minutos para hacer algunas preguntas cortas, porque a la vuelta prometimos abordar el tema de salud, educación. Vos sos políticamente una dirigente definida como de izquierda. La izquierda y el socialismo han obtenido resultados importantes en América Latina en particular. ¿Cómo estás viendo el panorama político acá en nuestra América, en América del Sur en particular? Bueno, creo, Federico, que el tema de izquierda-derecha, en este momento creo que la propia contingencia de políticas que se han instalado en la región, sobre todo en los últimos años, mucha deuda pública en la mayoría de los países, ha entrado una agenda de deuda pública, de privatizaciones como fueron en otros países, como el tema de la salud, etcétera, que terminaron creando una serie de crisis económica y social, estallidos sociales. Creo que lo que se está dando como un gran acuerdo, y creo que va a ser el acuerdo que vamos a hacer aquí los paraguayos y paraguayas, es cómo instalamos gobiernos
que garanticen los derechos de la gente. Y los derechos muy sencillos, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al transporte público. La gente lo que necesita, esa persona que nos está viendo, que se levanta a las 3, las 4 de la mañana, que se tiene que subir en un ómnibus o esperar horas para conseguir un transporte, que tiene que hacer la apoyada para resolver su problema de salud, o que tiene un hijo adolescente que tiene que salir de la educación media porque tiene que ayudarla a trabajar porque la plata no alcanza. Esos son los problemas urgentes, o sea, derechos básicos de la población para vivir mejor, para vivir dignamente, empleo, seguridad. La gente está agobiada por la violencia doméstica, por los asaltos, por los sicariatos y sobre toda esta angustia económica. Un gobierno que se pasa robando todo lo que encuentra a su paso, que pasa apañando los grandes grupos mafiosos que se apoderaron del Paraguay y que están impunes y que viven como si fueran multimillonarios a expensas de que el resto de la población no tenga las garantías básicas. Yo creo que ese es el gran consenso, más allá que de izquierda y derecha, es un consenso de un país de justicia social, de derechos, y donde todos los paraguayos podamos ser personas de primera categoría, que no haya diferencias y que podamos pensar en políticas, como decíamos nosotros antes, cuando yo era ministra de Salud, políticas para 7 millones de paraguayos, para llegar a todos. Y ojalá también alcancemos a nuestros compatriotas que están hoy en Buenos Aires, en España, en Estados Unidos, los 3 países de mayor migración de paraguayos, porque ellos se fueron porque no había trabajo. Son emigrantes en la mayoría económicos, que hoy tienen experiencias, expertise. Qué importante sería una política de repatriación para poder traer toda esta experiencia de mucha gente que puede venir a aportar a un Paraguay productivo, a un Paraguay que dé trabajo, empleo, riqueza, que la gente pueda producir, que pueda avanzar como un proyecto que tenga las mínimas garantías sociales y jurídicas y también económicas en el Paraguay. Creo que ese es el gran debate en todos los países, sacar a la gente de la pobreza y de la miseria y pensar en la posibilidad de dar un desarrollo que sea sostenible, proteger nuestra naturaleza. Todos los países están apostando a medidas que garanticen las condiciones ecológicas, no destruir el ambiente, dar empleo a la gente, empleo digno, y que podamos salir de esta crisis económica que no solamente es un problema local en el país, sino que sabemos que es el reflejo de políticas a nivel mundial en toda esta crisis de reacomodo de los bloques económicos, de las guerras, etcétera. Y bueno, cuanto más Paraguay pueda tener industria paraguaya, producción paraguaya, abastecimiento paraguayo, más independientes vamos a estar de los vaivenes internacionales que se van a dar y van a seguir seguramente, pero que nos van a ayudar a nosotros a tener una fortaleza como país en la medida que avancemos, como yo digo, en una industria nacional, en un consumo paraguayo, de manos paraguayas para producir lo que el Paraguay puede hacerlo, pero para los propios compatriotas. Entonces hay un gran proyecto nacional de crecimiento y de prosperidad para el Paraguay. Creo que es el sueño que compartimos en la concertación, más allá de nuestras diferencias presentes y pasadas. Hay un espíritu de ser ese cambio, esa esperanza, esa ilusión que tenemos todos de vivir mejor. Y yo, como vos, Federico, que tengo hijos acá, no quisiera que se fueran del país, quiero que se queden acá, quiero ser abuela en el Paraguay, y quiero que mis hijos se sientan orgullosos, que quieran quedarse acá, y no como todo el mundo que está pensando, muchos jóvenes que quieren irse por la falta de oportunidades. Ese es el gran desafío
que tenemos los políticos, las políticas y sobre todo esta concertación que va a ser gobierno en el 2023. Muy bien. Doctora, quiero que nos espere, por favor. Nosotros vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Gracias, Pamela, muchas gracias. Estamos de vuelta ya en la parte final con la ministra, la doctora Esperanza Martínez, senadora nacional actualmente. Ministra, tenemos 5 minutos aproximadamente para cerrar el bloque. Sabemos que tenés compromisos, gente que vino del extranjero para saludarte. Así que nos gustaría, quiero que califique sobre todo, porque después tenemos otras preguntas, el tema del manejo de la pandemia y eventualmente qué se tendría que haber hecho o mejor, cómo harías a partir del 2023. Bueno, creo que en el caso de la pandemia, Federico, nosotros iniciamos un buen proceso en Paraguay. Creo que las primeras medidas tomadas por el gobierno en su momento, tuvimos un aislamiento inicial precoz, eso hizo que tardara cierto tiempo cuando ya los demás países de la región estaban teniendo picos importantes y teóricamente eso nos iba a servir para que los recursos que fueron otorgados por la ley de emergencia permitieran al Ministerio de Salud comprar los insumos, comprar los medicamentos, adelantar las vacunas. Y lastimosamente lo que ocurrió fue que a pesar de que hubo una buena aceptación de las medidas de restricción por parte de la población, que tuvo un impacto económico tremendo en la economía de la gente, recordarás que tuvimos muchas denuncias sobre corrupción, sobre costos, sobre direccionamientos. Creo que los primeros 100 mil millones de guaraníes que se licitaron, casi el 80% tuvieron que ser interrumpidos por escándalos. La Cámara de Diputados había hecho un seguimiento sobre este tema y se tuvieron que deshacer todas estas compras. Eso fue demorando y finalmente cuando tuvimos el pico alto, faltaban los medicamentos, mucha gente falleció, mucha gente se quedó sentada en una silla esperando un respirador, etcétera. Y la gente quedó muy indignada, no porque el sistema de salud finalmente no pudiera cubrir el 100%, sabemos que no iba a ser posible, sino que molestó a la gente en la corrupción en tiempos de la pandemia. Porque eso fue un acto miserable, ¿verdad? Gente que sabiendo que eso significaba la vida, la posibilidad de vida, de salvar vidas de muchos de paraguayos y paraguayas, no le importó y siguieron con las prácticas de corrupción que lastimosamente cada vez son más frecuentes en el sistema público y en el sistema privado también. Y eso es lo que molestó. Y por otro lado, una crítica que yo hice en su momento, en varias veces, a los ministros, tanto al doctor Mazzoleni como después, fue la poca articulación del Ministerio de Salud con las otras fuerzas, con los municipios, con las gobernaciones, con las sociedades científicas. Nosotros teníamos dificultades con los protocolos, los medicamentos. Había medicamentos que se tenían que comprar porque pedían en los hospitales públicos, pero sin embargo no estaba en la lista que se habilitaba inicialmente a través de la DIVEN, etcétera. Hubo mucha confusión, mucha falta, digamos, de conducción de ese proceso. Y yo siempre digo que las epidemias, las pandemias son como una guerra. Tiene que haber una cabeza firme, coroneles de ejércitos, y eso funciona como un campo de batalla, ¿verdad? Mientras que algunos combaten en el campo de batalla, hay gente que sostiene
a la tropa, que le da de comer, que le cura, que le da insumos, que le da balas, que le da... O sea, tiene que funcionar una logística importante, articulada, inteligente, en cada hospital. Había mucha queja en ese tema de la gestión de los recursos, Federico. Y si me preguntas, uno de los temas que queremos, que estamos trabajando dentro del modelo de reforma de salud, a mí me gustaría que Paraguay piense migrarse hacia un sistema público de acceso gratuito, digamos, o sea, que no se pague en el momento en que la gente tiene que tener la atención, se paga antes a través de impuestos o cotizaciones. Es como el sistema público español, a quien yo vengo estudiando desde hace mucho tiempo, basado en la atención primaria, basado en un modelo desconcentrado. Y uno de los temas que estamos avanzando mucho, Federico, y vos vas a comprender perfectamente, porque sos colega profesional, este tema del abastecimiento de medicamentos, tenemos que hacer una política fuerte de desconcentración. Yo calculo que necesitamos unas 1000 farmacias a nivel nacional de desconcentración, de farmacias sociales que permitan desconcentrar con un sistema fuerte de control para que la gente no se avive y se retire, como a veces sucede, de robos que también se dan dentro del sistema de salud. Pero necesitamos tranquilizar a la gente del gasto de bolsillo de los medicamentos de todos los meses. El que toma para la presión, que toma para la diabetes, o que tiene un hijo con epilepsia, o que tiene colesterol, o que tiene... O sea, esos problemas que son parte de la canasta básica, tenemos que hacer un sistema de redistribución y estamos trabajando en un modelo que permita que la gente tenga el medicamento de unos 600 ítems básicos para las 50 enfermedades más importantes del Paraguay, que estén al alcance de la gente. Esa tarea que estamos trabajando va a ser uno de los puntos de la reforma de salud de gran impacto para garantizar y tranquilizar a la gente del acceso a medicamentos, que es vital en este momento porque es parte de la canasta de la gente, de la canasta familiar de todos los meses, porque uno, si es hipertenso, tiene que comprar su remedio todos los meses y eso es un costo permanente en los hogares familiares y tenemos que buscar una solución. En algún momento te acercaré los datos con mayor precisión, Federico, y podemos conversar de cómo estamos avanzando en la gran reforma del sistema de salud. Doctora Esperanza Martínez, muchas gracias por estos minutos. Éxitos en tus compromisos futuros y si Dios permite vamos a tener ocasión con mucho gusto de volver a compartir contigo. Gracias, doctora, muy amable, muy gentil. Gracias por la oportunidad. Un saludo de nuevo a la audiencia. Muchísimas gracias. En otra oportunidad vamos a conversar más sobre la salud. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a un corte y a la vuelta estamos con el licenciado Hugo Portillo, candidato a presidente de la República por el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, de vuelta ya aquí en estudio con la presencia del licenciado Hugo Portillo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Un saludo para vos y para tu audiencia. Precandidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano, es presidente de un conocido banco de plaza en el país, una persona que conoce mucho todo lo que significa el movimiento de dinero, entonces algunas preguntas van a ir dirigidas. Pero antes, importante que la gente te conozca, licenciado, ¿quién es Hugo Portillo y por qué decidiste lanzarte a precandidato a presidente de la República? Bueno, yo creo que es un momento histórico que vive el Paraguay y yo creo que no hay que desaprovechar. O sea, yo creo que después de mucho tiempo se confluyen dos ideas, una macro y otra micro. La macro es, podemos hablar de corrupción, de impunidad, de crimen organizado,
y realmente parece que llega solamente a una masa crítica. Pero Juan de la Calle ve como una cuestión de Netflix eso. No ve cómo se conecta eso con su realidad, con su día a día. Y hoy como que le cayó la ficha y se da cuenta cuál es el aspecto principal de la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. ¿Cómo le afecta? La afecta en la salud, la afecta en la educación, la afecta en el trabajo. O sea, hoy tenemos índices que hablan de un aumento del desempleo, un aumento de la pobreza, un aumento del endeudamiento del país. Estamos disminuyendo el crecimiento económico, está aumentando la inflación. O sea, hay varios factores que están totalmente concatenados. O sea, está aumentando la desigualdad, la inequidad. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, hoy le cae la ficha al ciudadano, a Juan de la Calle. Entonces, ¿cuál es el tema principal? La ciudadanía tiene que involucrarse en política. La política no es solamente para los políticos. De hecho, todos los ciudadanos somos políticos. O sea, la ciudadanía tiene que meterse. Si la ciudadanía no se mete, esto va a seguir siendo, como fue hasta ahora, simplemente que vengan los corruptos, jueguen con arco libre y con cancha libre. O sea, la ciudadanía nunca se parapetó, nunca criticó, nunca se manifestó en serio como tiene que ser. Y eso es lo que hoy nos está enseñando esta situación. ¿Por qué esa posición de la ciudadanía, esa casi situación, diríamos, apirética? Y probablemente y lastimosamente es ya el producto del hartazgo de la ciudadanía contra la clase política. Porque acuérdate que tenemos 33 años de post-dictadura, como yo digo. Y el país no avanzó como tendría que haber avanzado, no se consolidó como se tendría que ir consolidando. Y sobre todo en estos últimos 10 años, ¿qué es lo que vemos? Lo que ya dije varias veces, o sea, Horacio Cartes vino y abrió las puertas del infierno y la abrió de par en par al crimen organizado. Lo que antes uno veía solamente en Netflix, lo estamos viviendo en nuestro país y estamos viendo cómo se traduce eso. Perdón, licenciado, hablas muy fuerte vos contra Horacio Cartes. Vos trabajaste para él, fuiste presidente de su banco, ¿verdad? Sí, pero son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Una cuestión es haber trabajado como profesional en Banco Amambay, donde me tocó una tarea complicada, que fue sacar el banco que se estaba yendo a quiebra y con agujeros. Y bueno, y otra cosa es cruzar ciertas líneas que tienen que ver con la ética. Y toco un ejemplo. Es un diálogo franco. Explícame un poco, porque muchas palabras decís y es muy difícil interrumpirte. No es mi estilo habitual, pero la verdad que... Te quiero primero, tocar un ejemplo. ¿Por qué había mucho agujero y qué estaba fuera de la ley? Te voy a tocar un ejemplo. Lo que te permite, mira que no quiero comprometerte. No. O sea, si bien algunos se están excusando mucho, entre paréntesis nomás, si bien muchos se están excusando últimamente en el tema del secreto bancario, el deber del secreto bancario, la verdad que es muy bien específico. El tema del deber del secreto bancario. Vino más la pasada que la Comisión Bicameral de Investigación le llama al de Banco Nacional de Fomento y se escuda en el secreto bancario. Lo que él hizo no es cierto. No, es secreto bancario eso. Vi que Santi Peña inclusive le demandó o le querelló, creo que a Mauricio Espínola, porque denunció su salario. Y eso es público. Si todo el personal superior de todos los bancos de plaza tienen que presentar al Banco Central. Del momento en que el Banco Central recepciona la información es pública. Así nomás sencillo es. Pero bueno, vamos al tema. Te quiero tocar un caso nomás. Pero son temas importantes que valdría la pena, no solamente como precandidato, sino que ir abordando porque estás desmitificando algunos conceptos mal entendidos. Yo te voy a decir una cosa, o sea, y quiero terminar nomás con un ejemplo ahí, pero antes, haciendo otro paréntesis otra vez, y te soy muy sincero, y algunos amigos parlamentarios yo les dije, ese tema de la Comisión Bicameral de Investigación, si no se ponen los pantalones largos, están al pedo. Anda a tratar de responderle como le responden nuestros ciudadanos a una comisión bicameral, por ejemplo, en Estados Unidos. No, es diferente. Y bueno, ¿y por qué la diferencia? La diferencia está acá en la cabeza. O sea, le llaman a José Ortiz para que se vaya a declarar. Con cierta cortesía le dejan entrar a su abogado Pedro Ovelar
Y llega un momento en que José Ortiz dice, no, yo no voy a hablar, va a hablar mi abogado. Espera un rato, si yo quiero hablar con tu abogado, le voy a llamar a tu abogado. No te voy a llamar a vos. No, una figura constitucional está compelido. Absolutamente. Bueno, entonces, ahí hay dos cuestiones. Hay una flojedad, y lo digo con mucho cariño hacia los que están sudando. Hay una flojedad de los parlamentarios. Licenciado, la idea era conocerte. Sí, nos fuimos un rato por conocer tu abogado, conocer tu propuesta, pero veo tanto entusiasmo que hasta sería un pecado no dejarte hablar en este tema, porque no siempre uno tiene la ocasión, ¿verdad? Yo tengo que reconocer, la primera vez que te hice la entrevista en radio me sorprendió mucho y ahora la segunda vez se confirma mi presunción. Vos tenés mucho que contar. ¿Por qué el tema del secreto bancario está mal entendido? ¿Por qué se excusan en el secreto bancario para no dar explicación a un poder legítimo del país que es el Congreso? Es demasiado bien tipificado eso. Son cuentas y saldos, nada más. El resto puede decir totalmente. Cuentas y saldos no. Sin orden judicial. Pero es el Congreso. Por eso estoy diciendo, al Congreso está eximido de eso. Aunque con cierta astucia, hay que reconocer que hubo una modificación de esa ley durante el mandato de Carlos Fernández Baldovino, durante el periodo del gobierno corrupto de Horacio Cartes. Ok, y ahí pusieron un articulado que incluso, o sea, que le van a entregar al Congreso, pero tachado. Eso no existe. Está bien, reconozco que... No, reconozco, ahí hay varias cuestiones ahí. No, una descortesía, no tiene sentido. No es descortesía o no. Ahí realmente fallaron los dos. Uno, que le puso la cáscara de banana, y realmente los congresistas que autorizan algo sin leer. Porque estaba una letrita pequeñita y que es lo que ahora van a cambiar. No podés. Y encima otra vez, esa ley es inconstitucional. O sea, la Comisión Bicameral de Investigación tiene la potestad. O sea, y yo te pongo un ejemplo nomás, que es un ejemplo... Nos fuimos por otro lado, ¿verdad? Pero no importa. Te pongo un ejemplo del tema del deber del secreto bancario, que en sus primeros inicios, cuando salió la ley de bancos, generó una, disconformidad entre los jueces y los fiscales. Los bancos dijeron, cuando venía un pedido fiscal y te decía, che, decime tal de tal persona, no, orden judicial, porque acá dice que es orden judicial. Fíjate, te estoy hablando de una anécdota de hace por lo menos 20 años. Ok, ¿sabe qué hicieron los fiscales? Y le doy la derecha a los fiscales en ese punto. Dijeron, ok, dale hermanito. Hay problema por orden fiscal, orden judicial. Pero yo tengo la potestad de ir a allanarte y a buscar ese papel. ¿Qué querés? ¿Me entregás por las buenas o si querés me voy, te allano y busco el papel que estoy requiriendo? ¿Sabes qué hizo la Asociación de Bancos? Por favor, adelante, señores fiscales, díganme nomás qué es lo que requieren y lo que piden. ¿Te das cuenta las estupideces de repente a las cuales nos sometemos nosotros por un mal manejo político? Lastimosamente otra vez de las autoridades que de repente o se van todos, de repente son corruptos o de repente no se dan el lugar que les corresponde como tal. Entonces, volviendo nomás al caso la Comisión Bicameral de Investigación, y yo con mucho cariño le digo ahí a los que están, porque de repente algunos están realmente haciendo de tripas corazón y otro tipo Bachi Núñez está simplemente para torpedear. Tienen que ponerse los pantalones largos y tienen que dejar esas chicanerías. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro Congreso y el de Estados Unidos? Sí, ya sé cuál es la diferencia, pero no importa, acá está la diferencia. Pero bueno, yendo al tema del banco, te quiero decir nomás porque quedó inconcluso esa idea y te quiero tocar solamente un ejemplo. Cuando yo asumí, claro, se me quedó nomás y no quiero que quede colgado, porque si no parece que rehuyo la respuesta. Pero me gusta porque sos vehemente, sinceramente me siento identificado contigo, licenciado. Te agradezco. Bueno, un ejemplo te doy, que hoy está condenado 18 años creo que en Brasil. Darío Messer. Ok. El hermano del alma. El hermano del alma, claro. Yo asumo... ¿Tu cliente fue? Cierto. Y te voy a terminar, te voy a dar la anécdota, te está adelantando nomás. A mí me dan la posibilidad de desarrollarme profesionalmente en el tema del banco, de poner mis conocimientos al servicio del banco, porque el banco se estaba yendo a la quiebra y con agujeros nomás. No porque yo soy simpático, así nomás de sencillo es. Ok, y ya mencioné la anécdota.
tuve que agarrar una pelota tatá, una granada de mano inseguro, como quieras llamarlo, y comencé a hacer el tema de apretar el acelerador y implementar una economía de guerra. Más sencillo, vos tenés como todo, el mundo privado y en el mundo público se maneja ingreso y egreso, el resto es cuento. Ok. Entonces estaba concentrado en eso, pero a la par de eso comenzaba a hacer todos los controles cruzados, etcétera, una depuración interna también del banco. Eché muchísima gente, ciertamente, porque uno primero tiene que comenzar a reducir el tema de los costos, ver el tema de los ingresos, incluso, y como anécdota, paréntesis nomás, antes de voy a llegar a lo de Messer, como anécdota nomás te digo, porque inclusive muchos años inclusive me hicieron bullying al respecto. Yo suspendí hasta los festejos de fin de año, el famoso tema que todos los bancos tienen que hacer, el tema de la fiesta de fin de año de manera opípara y todo ese tipo de cosas. No hay plata, hermano. 7 años yo no festejé nada en el banco, porque no había plata. Ahora, ¿cómo le transmitís eso? ¿Cómo le transmití eso a un subordinado? Que le decía, hermanito, ¿sabes qué? Si no nos ajustamos los cinturones, nos vamos toda la puta. Qué raro que no había plata, porque el negocio de usted, el Banco Basa, tiene 40-50% del movimiento económico de la frontera. No vaya a confundir los tiempos. Por eso llegué varias veces. Yo me hago responsable del periodo en el cual yo administré el banco. No me hago responsable ni lo que pasó antes, ni lo que pasó después. Y acaba la anécdota que te comento. Paralelo al tema de tratar de establecer un salvataje al banco, está el tema de los controles que se fueron haciendo. ¿Qué saltó de uno de esos controles? Que Darío Messer tenía tarjeta de crédito en el banco. Pido los antecedentes, no había antecedentes. ¿Cómo van a una tarjeta de crédito sin antecedentes, sin papeles, sin esto, sin lo otro? ¿Quién le canceló? Yo le cancelé. ¿Y quién le dio? Anécdota ya, ¿quién le dio? No, importante. ¿Quién le dio? Y si mal no recuerdo, presidente del banco. Si mal no recuerdo, en el papel estaba la firma de, y qué memoria tengo, estaba la firma de Guiomar de Gasperi. Okay. Bueno. Okay. ¿Y qué cargo tenía? Y ella llegó a ser vicepresidenta, creo también. Vicepresidenta. Pero, o sea, era presidente, ¿verdad? No. ¿O era gerente? No. Espera, vamos por parte otra vez. Estamos hablando de mis 10 años como presidente del banco. ¿Ok? Yo tomo el banco, trato de salvar, trato de ver, paralelo de eso. ¿Qué cargo tenía cuando tomaste eso? Los 10 años. No, claro, y ahí fui presidente. Presidente. Claro, cuando yo soy presidente puedo decirte, ahora asumo la responsabilidad del banco. Antes no puedo asumir, si ni siquiera sabía que le llamamos por el tema de tu sí, propuesta, pero es interesante, este tema me apasiona a mí. Bueno, quiero que sea no más concreto. Sin cuando vos eras presidente del banco, licenciado, con todo respeto, disculpame que te interrumpa, en ese periodo Darío Messer adquiere su tarjeta de crédito. No. En otro momento. Claro. Okay. Darío Messer tenía ya una tarjeta que yo no recuerdo de qué año, sí me acuerdo de la firma de Guiomar de Gasperi, que esto es lo otro. Ok, dale. De mis controles cruzados, veo que aparece la tarjeta. Siendo presidente. Siendo presidente, claro, haciendo ya mi trabajo que tenía que hacer. Rescindís, le bloquea la tarjeta. Yo le cancelo la tarjeta a Darío Messer porque no había antecedentes crediticios ni documentacionales para sostener esa tarjeta de crédito. Eso estamos hablando 2003, 2004, más o menos. Esa es la primera anécdota que te doy. La segunda anécdota, y que se les pasó a todo el mundo, y ya repetí varias veces, es lo siguiente. ¿Por qué si el hermano del alma de Horacio Cartes decide venir a Paraguay, por qué no abrió su cuenta inicialmente en el Banco Mambay? Porque yo era presidente y yo dije que no. Así nomás sencillo es. Después se fue y abrió un Banco Nacional de Fomento. ¿Qué año fue eso? 2011 creo que fue. 2011 aproximadamente. Entonces, yo no puedo decirle al Banco Nacional de Fomento qué tiene que hacer y qué no. Yo no tengo autoridad para establecer ese tema. Lo que sí tengo autoridad es para lo que está dentro de mi marco de regulación y mi marco de control. Quedaste dolido vos con el presidente Cartes. Contame a la vuelta de la pausa qué pasó, qué ocurrió, por qué tanto dolor.
Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con el licenciado Hugo en esta parte interesante del programa del día de la fecha. Interesantísimo la conversación con el licenciado Hugo Portillo, pero infelizmente se nos va el programa. Licenciado, este es una gentileza de laboratorios EMPA, Angripaz. Unos comprimidos que están indicados durante el día, otro a la noche para que no tenga sueño y para que pueda seguir operando. Veo que está un poco desabrigado, entonces... No, si me permitís, le voy a regalar a Santi Peña, que creo que anda medio enfermito. ¿Ah, sí? No, según lo que leo por la prensa, lo que sea. Sí, claro que podés regalarle. No, para Santi Peña, espectacular. Yo creo que lo va a hacer bien. Tenemos que traerle, Pame, por favor, al licenciado Hugo Portillo para hablar no del tema político, sino para hablar del tema que le afecta. ¿Terminaste mal con tu ex jefe? Yo no, mira, es que yo separo las cosas, porque justo ahora estoy en el ámbito político, entonces se tejieron muchos mitos urbanos que no existen. Yo terminé por diferencias profesionales y éticas, eso es por un lado. Ahora, el tema político, mira que yo no tengo, puede ser hoy Horacio como puede ser Juancito Pérez. Mi tema es con el que está hoy asumiendo y haciendo lo que él hace. Acordate que nuestros órganos republicanos, nuestras instituciones públicas, están tomados por el crimen organizado. Y esa es una realidad. Si vos fueras presidente de la República, imagínate, el licenciado Hugo Portillo, presidente de la República, ¿cómo combatís el tráfico transnacional? ¿Cómo combatís el tráfico, el contrabando de cigarrillos, el tráfico de droga, de armas? ¿Qué haces para eso? Bueno, vamos por partes. Acá el déficit principal se llama justicia. Por eso, inclusive también le estuve escuchando a Esperanza en su disertación, y debo reconocer lo siguiente. Esperanza, que trataste, eludió bien la respuesta, ¿verdad? Que no te dijo si de izquierda, derecha, etcétera. Pero a diferencia mía, yo reconozco que yo soy de derecha. Pero yo, por estar en la concertación, no voy a perder mi identidad. Ok, a mí me parece genial y quisiera debatir y rebatir con argumentos las posiciones de izquierda, derecha, ideología o socialismo o el tema republicano. Dame, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a combatir? Bueno, te voy a decir cómo voy a combatir. Te quiero decir nomás que el tema de la justicia es nuestro déficit. Sí, ¿cuál es el puntapié inicial y cuál es el brazo largo hoy de la corrupción del crimen organizado? Horacio Cartes, Sandra Quiñones, Ministerio Público. El Ministerio Público está en falta. El Ministerio Público se tiene que depurar. Ok, y ahí discrepamos con algunos candidatos que dicen, no, vamos a hacer una reforma constitucional. Yo no quiero hacer ninguna reforma constitucional. Yo creo que con los medios que hoy tenemos se puede depurar el Ministerio Público. Y te doy simplemente un ejemplo. Vos tenés la Constitución Nacional, vos tenés el artículo 268 que dice que un juez puede abrir una causa penal. No le dejan. Tenés el 283 que dice que la Contraloría debería presentar ante un juez su denuncia. No le permiten. Esos dos otra vez se retroalimentan entre sí diciéndole que el señor juez tiene que tener más participación dentro de lo que son los juicios. Después tenés el 175 que te dice que la policía es la que tiene que investigar, no el Ministerio Público. La Contraloría no tiene que presentar ante el fiscal. El 274 sería bueno que leas. Habla del juez. O sea, eso es por un lado. Por otro lado, después tenés el 175 que dice que la policía es la que debe investigar. Hoy prácticamente el Ministerio Público le saca la actuación y ellos son los que son. O sea, lo que haría es cambiar al titular del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio, y te doy un tema nomás, no sé cuánto tenemos, pero mi tema fundamental es querella autónoma. Querella autónoma. Explican por qué quiere decir eso. Querella autónoma significa que yo, víctima, Juan González, víctima sin de una necesidad del Ministerio Público, puedo elegir irme con un fiscal del Ministerio Público o contratar a un abogado. Entonces, si uno le da la posibilidad hoy a la ciudadanía que elija entre ir a pagarle una coima a un fiscal para que impute o para que sobresea, dependiendo de qué es lo que quiere, o usar esa plata de la coima para contratar un buen abogado, estamos combatiendo la corrupción.
Acá el tema es que el Ministerio Público se puso como una enorme barrera para que la ciudadanía no tenga acceso a la justicia. La justicia es el poder judicial. La Constitución. La Constitución prevé el Ministerio Público, ¿no? Sí, señor, pero no habla en ningún lugar del monopolio. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer desaparecer el Ministerio Público, que lo hagan, pero que también, si uno no confía en el Ministerio Público, tenga la posibilidad de acceder a la justicia. La justicia no es el Ministerio Público, la justicia es el Poder Judicial. Esa es la gran diferencia. Y hoy el Ministerio Público te dice, no, la verdad que no veo yo causa en tu denuncia, y vamos a desestimar. Pero Ana, que juzga un juez, no vos. Ese es el tema principal del Ministerio Público, en lugar de ser el representante de la sociedad, hoy es el opresor de la sociedad. Lindo tema, un tema que realmente es interesante debatir, porque la verdad que primera vez que escucho interesante. ¿Qué otros temas vas a hacer? Porque tenemos que irnos. Te queda un minuto, doctor. Lastimosamente le fuiste mucho con tu patrón. Vos me llevaste por ese camino. Mi política mediática. A mí me encanta, yo te adelanto, me encanta lo que dijiste, yo te dejo hablar, pero realmente lo que me gustaría es que te expreses para ver qué propuesta tenés. Mi política mediática es no rebatir ni un solo tema. Okay. Entonces, los temas que me toquen, ¿querés hablar de fútbol? Vamos a hablar de fútbol. No hay problema. Ahora, el otro tema importante para mí es el hacer una ampliación de la ley 679/95, que dice que los militares y los policías no puedan votar en las internas, sí en las generales, respetando su sufragio. Sí. Todo el sector público, todos los funcionarios públicos no deberían votar en la interna. Con eso que estás consiguiendo, en primer lugar, dignificando al funcionario público. Está bien que uno haya metido funcionarios a mí me gusta, estoy de acuerdo. Por una necesidad del Estado, pero ya son funcionarios de todo el pueblo, no es funcionario de un partido, de un movimiento nomás. Y que el día de las elecciones actúen como servidores públicos. Y por supuesto, como existe en otros países, ellos deberían ser los contralores. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el que tiene que garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes, no que cada partido tenga que tener su estructura para que estén ahí controlando como sabuesos, que no le roben el voto. Me sacaste el tiempo. No, al contrario. Licenciado, te juro, mira, yo normalmente le digo que en este caso el invitado hable, me hubiera gustado hablar más contigo, incluso es un tema que me apasiona a mí, el tema de la seguridad, todo, pero como estábamos en tiempo electoral, era lógico escuchar tu propuesta. De todos modos, la gente ya te conoce, este es un programa muy visto, un rating muy alto el día de hoy, sinceramente levantaste mucho el rating. Y la promesa de volver a encontrarnos seguramente. Te deseo éxito en tu compromiso. ¿Puedo dar una propuesta, una última propuesta? 30 segundos. 30 segundos. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es el segundo órgano más corrupto del país. El primero es el Ministerio Público, el segundo es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. No debe depender del Poder Ejecutivo. No puede ser el Ejecutivo juez y parte. Debería depender de otro organismo. Tiro sobre la mesa para discutir. Contraloría General de la República o quien sea, pero hay que debatir ese tema. Me retiro, ya no hablo. Licenciado Hugo Portillo compartiendo con nosotros en Diálogo Franco. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatía, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A.